Mónica Gabriela Zavala Barrantes, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Cajamarca. Bien, doctora Mónica. Se le va a realizar algunas preguntas respecto al tema de la corrupción. La primera pregunta es, ¿qué opina usted de la frase los abogados son corruptos? Buenas tardes, ante todo. Bueno, considero que es una generalización. No se puede decir que los abogados son corruptos de por sí. Yo creo que la corrupción es un mal que aqueja a nuestra sociedad de manera generalizada, o sea, no es una característica propia de los abogados, sino que es un tema, es una problemática que afecta a diversas personas naturales, que pues son las primeras, los entes corruptores, y también a los servidores y funcionarios públicos en todos sus ámbitos. Por ejemplo, en la administración de justicia no se puede decir que es algo exclusivo de los abogados, porque los abogados en sí no tienen la función de, no son funcionarios ni servidores públicos, ¿no? Ellos ejercen su profesión, sino que hay muchos de ellos que utilizan pues la corrupción como un medio para lograr sus propósitos, lo cual pues excede a sus atribuciones, un mal ejercicio de la profesión, y a la vez eso también depende de las personas que tienen frente, es decir, los propios funcionarios o servidores públicos, y de manera específica, en el caso de la abogacía, de los magistrados, fiscales, jueces, y también de la personal policial que también tiene participación en esta actividad, ¿no?, de administración de justicia, son operadores de la misma. Bien, doctora. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales factores que usted cree que fomentan la corrupción en el ejercicio de la abogacía? Yo considero que se trata de problemas en la propia formación personal, ¿no? No, la formación personal, moral y también profesional, ¿no? Personal porque, o sea, eso viene de una formación en casa, ¿no?, de cuáles son los valores que tiene y que en cualquier ejercicio profesional lo van a manifestar. No necesariamente porque sea abogado va a ser propenso a ser corrupto, o sea, la persona que no tiene valores, que no tiene una ética profesional, va a utilizar la corrupción como medio en cualquier ámbito, médicos, profesores, ingenieros. Entonces, ese es un problema, los valores que tenga. También la formación profesional se debe incidir más, no como un curso tanto de ontología forense, sino como interiorizar en los estudiantes que recién están en formación la importancia y la repercusión de la corrupción, ¿no? Bien, doctora, otra pregunta es, ¿qué medidas cree usted que son necesarias para prevenir la corrupción dentro del sistema público? Yo creo que es necesario que se realice mecanismos de, por ejemplo, contacto mediante canales oficiales entre, por ejemplo, los magistrados, fiscales y también los abogados, que impliquen la participación de los patrocinados, porque si en la práctica he podido advertir algo, es de que es común que los abogados se tomen la palabra y hagan pedido de dinero a sus patrocinados. Supuestamente este dinero iría dirigido a los magistrados, y dice, bueno, un ejemplo, le pide 10.000 soles, 2.000 para el juez, 2.000 para el secretario, 3.000 2.000 más va para el fiscal y 2.000 para mí, por ejemplo. Y los patrocinados, defensivos o lo que fueran, ellos piensan que efectivamente es así, y como es el abogado el que se reúne con los magistrados, porque está arreglado de que puede haber reuniones, entonces se ocasiona de que haya un tráfico, incluso simulado, de influencias,
Entonces yo considero que lo mejor es de que haya canales de reunión con participación de los patrocinados, porque incluso a mí me ha pasado de que como obviamente los patrocinados no saben de derecho, entonces ¿qué es lo que pasa? Los abogados se aprovechan de mecanismos de simplificación procesal, por ejemplo la terminación anticipada, para que ellos digan vamos a llegar a un acuerdo con el abogado, con el juez y el fiscal. Por ejemplo el fiscal, ¿no? Debe haber un acuerdo con el fiscal. Pero ellos lo que dicen es que no va a ser gratuito y ahí es donde sacan su tajada. Cuando eso es algo que está normado, entonces ellos dicen, bueno, va a tener que pagar tal cantidad. Entonces, nosotros sabemos que existen formas de simplificación procesal, la justicia negociada, pero dentro de los cánones legales. Sin embargo, ellos abusan de eso. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que en este tipo de diálogos participe efectivamente las partes. Para que yo, por ejemplo, los convoco, les explico y le digo, por si acaso, esto es parte del procedimiento. Entonces, porque por ejemplo en la terminación debe haber una aceptación, pero a veces el acuerdo no es necesariamente con participación de ellos. Entonces, o hacen acuerdos previos. Entonces yo considero que al menos deberían propiciarse de que las reuniones, conversaciones, si bien van a ser técnicas, pero que participen los abogados a fin de evitar estos malos entendidos o realmente uso indebido de la profesión. Y eso también permitiría que, por ejemplo, hay un control de los patrocinados si es que hay un acto de corrupción, es decir, si, por ejemplo, el magistrado comienza a coordinar actos indebidos con el abogado o él es el que requiere, porque no coordinar actos indebidos con el abogado o él es el que requiere, porque no necesariamente el patrocinado va a estar de acuerdo. Entonces, por ahí puede ser uno de los mecanismos. Bien, doctora. Y la última pregunta sería si usted ha tenido algún conocimiento o ha sido sobre la corrupción, ¿no? Bueno, en mi ejercicio profesional, nosotros como Fiscalía Anticorrupción, bueno, como Fiscalía de Crimen Organizado, directamente no hemos conocido casos de corrupción de funcionarios porque no es propio de nuestra función, incluso cuando se trata de magistrados, de jueces y fiscales, es de competencia del órgano de control, es una de competencia de la Fiscalía Superior, entonces no he tenido oportunidad de conocer. Con respecto a abogados, en algunos casos se ven inmiscuidos dentro de las organizaciones criminales y en esos casos se tiene que diferenciar si hubo un ejercicio correcto de la profesión o si era parte del entramado de la organización criminal, y eso ya se determina durante la investigación. Pero lo que sí hemos detectado es que existen algunas personas de que algunos abogados que hacen mención a que tal juez, tal fiscal pide dinero. Entonces no sabemos si eso será realidad o no, porque todo eso da lugar a las respectivas investigaciones, pero sí he observado de que existe esa práctica, de que cuando se comunican con sus patrocinados, hacen supuestamente mención a ofrecimientos, a requerimientos de dinero. Pero como digo, no se sabe si es algo real o no. Eso es lo que he podido advertir. Muchas gracias, doctora. Eso es todo. Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Gina del Pilar Ramírez Malca, a quien se le hará una entrevista con respecto al ámbito de la corrupción. Doctora, buenas tardes. Como primera pregunta tenemos, ¿qué opina de la frase "los abogados son corruptos"? Bien, buenas tardes. Un gusto estar en esta entrevista con ustedes. Bien, es una frase que es usada lamentablemente por casi toda la población porque de alguna manera han tenido malas experiencias con malos abogados que luego con sus actos repercute para todos los profesionales, ¿no? Sin embargo, considero yo que como en todos los ámbitos de las carreras hay buenos y malos profesionales, que no se debe generalizar. Y bueno, yo sé que en algún momento las personas nos topamos con profesionales que sí tienen ética, sí tienen moral y saben encaminar su carrera y para lo que nos han formado, ¿no? Para defender los derechos de las personas y para buscar justicia. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuál es
son los principales factores que usted considera que fomentan la corrupción en el ámbito de la abogacía? Sobre todo, considero que es un problema de personas. No creo que sea un problema del sistema, sino un tema de personas. Todo nace a raíz de los valores, de la formación que nos dan en casa. Por ejemplo, en casa nos dicen, ¿no? Bueno, mis padres me decían eso, no se toca ni una sola aguja, ¿no? De nadie, y no se miente, y las cosas se tienen que enfrentar con la verdad. En este camino de estudiar, que es la parte más bonita de la carrera universitaria de Derecho, que continúen siempre adelante, siempre pensando en que todo se consigue con esfuerzo, con dedicación, y todo lo que pasa en el camino vas a aprender algo, siempre vas a aprender algo. Y que hay que estudiar, hay que ser probos y siempre estar actualizándonos, estudiando. La carrera de Derecho hay que leer constantemente, ¿no? Y ser honestos también con uno mismo y con los demás. ¿Por qué? Porque todos los días, por ejemplo el día de hoy me fui al penal y todos los internos decepcionados porque siempre les mienten, siempre les dicen voy a hacer esto, no voy a hacer esto, y les sacan dinero y después les crean ilusiones, expectativas, porque están jugando con la libertad de una persona. Entonces creo que hay que ser honestos, como repito, y siempre seguir en la misma línea de la actualización, del estudio y de poder y querer superarse, porque cuando se quiere algo se puede, pero a base de esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Gusto. Buenas tardes, doctor. ¿Me brinda su nombre, por favor? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kennedy Alvarado Collantes. ¿Me podría decir, doctor, cuál es su especialidad? Derecho Administrativo. Doctor Kennedy, ¿dónde está laborando actualmente? Estoy laborando en la Oficina Descentralizada de Control del Poder Judicial de Cajamarca, Eslaudan. Ahora sí, doctor, iremos a las preguntas que causan mucha controversia y quizás un poco de disgusto a quienes ejercen o estudian Derecho. Se suele escuchar la frase, los abogados son unos corruptos. Usted, doctor Kennedy, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, si bien es cierto, esa frase nace de un sector de la sociedad que de cierta manera se ha encontrado con mucha de esta problemática, ¿no? Donde se ha advertido muchos profesionales, en este caso abogados, que han contravenido, pues, ¿no? La ética profesional propiamente dicho. De ahí que nace, pues, ese pensamiento erróneo, creo yo, por cuanto hay que extraer el oro de las buenas intenciones de las personas. Doctor Kennedy, ¿cómo afecta la percepción pública de la corrupción en el sistema legal peruano a la confianza de los abogados y de la administración de justicia y en general? Bueno, más que todo afecta en la deslegitima, en este caso, al Poder Judicial. Y no solo al Poder Judicial, sino quizás a otros sectores del Estado. Por cuanto la gente o la población espera de nos, al menos en el del Poder Judicial, una justicia, ¿no? Justicia. Una correcta administración de justicia por parte de los magistrados. Doctor Kennedy, ¿de qué manera la ética profesional puede reforzar a la lucha contra la corrupción en el ámbito de la abogacía en el Perú? Bueno, partiendo de la premisa, pues, ¿no? que la ética es la contraposición a la corrupción, se tiene por una consecuencia que si todo profesional que se conduzca en base a la ética, de cierta manera va a eliminar la corrupción, ¿no? Eso sería la consecuencia por parte de un profesional que se conduzca en base a la ética profesional. Doctor Kennedy, nosotros somos estudiantes de Derecho. ¿Qué consejo nos daría a nosotros, futuros abogados?
Primeramente, para alcanzar las metas, porque cada uno tiene una meta planteada, es que se conduzcan de manera íntegra, que significa en el respeto de sus propios principios, ¿no? Llámese los valores éticos, morales e incluso sociales, por así decirlo. Doctor, muchas gracias. Con esa pregunta hemos culminado la entrevista. Un gusto conocerlo. Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Me podría mencionar su nombre, por favor? Luis Ángel Rojas Torres. ¿Cuál es su especialidad? Yo tengo una especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. ¿En dónde labora? La docencia laboro tanto en la Universidad Nacional de Cajamarca como en la Universidad Privada del Norte. Lo que es docencia y lo que es el litigio de forma independiente. Ahora sí, doctor, iremos a las preguntas que causan mucha controversia y quizá un poco de disgusto a quienes ejercen la carrera de Derecho, ya sea estudiantes o litigantes. Se suele escuchar la frase: los abogados son unos corruptos. ¿Usted qué piensa? Señorita, mire, yo considero que en primer lugar es un prejuicio. En la sociedad hay muchos prejuicios que hacen daño a las carreras profesionales, y es el caso de Derecho. Considero que es un prejuicio que se ha ido forjando quizá por las malas conductas de algunos colegas, pero considero que no es algo generalizado, ¿sí? Yo tengo aquí en Cajamarca excelentes colegas que nunca han estado ni estarán inmersos en temas de corrupción, por ejemplo. Por ende, considero que esos prejuicios deben ser superados desde la universidad, a través de los cursos y sobre todo con el ejemplo que puede dar el docente a cada alumno. Doctor Luis, ¿cuáles son los principales factores que fomentan la corrupción en el ejercicio de la abogacía? Al ser un tema cultural, yo lo considero un tema cultural, un tema de educación, un tema también de educación familiar. Yo creo que el principal factor es la falta de educación, ¿sí? La falta de compenetración de las familias con sus integrantes, ¿no? Ahora hay una desconexión total por las redes sociales, por la tecnología. Las familias paran desconectadas, ¿no? Ya no hay esa educación directa, boca a boca, face to face, que antes se daba, ¿no? Al momento de desayunar, al momento de almorzar, donde se aprenden las reglas básicas, ¿no? Entonces considero que el factor cultural es muy importante, ¿sí? La falta de educación, la falta de principios de enseñanza en la familia, creo que es lo que más nos está faltando. ¿Qué medidas cree que son necesarias para prevenir la corrupción dentro de los bufetes de abogados y en el sistema legal en general? Mire, claro, tendríamos que tener en cuenta las medidas éticas y las medidas ya netamente legales. En las medidas éticas nosotros tenemos un código de ética que nos orienta a que nuestra conducta sea adecuada dentro de los lineamientos básicos de una moralidad, correcto, en donde obviamente se tiene que rechazar, se tiene que dejar de lado estos actos de corrupción. Pero por el tema ya legal, considero que estos actos deben ser ejemplarmente castigados, ¿sí? Se habla incluso, y se ha planteado ya el tema de la muerte civil, ¿verdad? Los corruptos que están demostrados judicialmente como tal deben estar muertos civilmente, es decir, no ejercer cargos públicos ni actividad en donde obviamente su nombre esté manchado, ¿verdad? Entonces considero que desde el aspecto ético y desde el aspecto legal deben ir de la mano para tomar acciones ante el caso, ¿verdad? Sí, para terminar, doctor, ¿qué consejo nos daría a los estudiantes y a las personas que están interesadas en la carrera de Derecho? Mira, descubrir que un joven, una señorita, un jovencito va a estudiar Derecho es una gran emoción, porque igual cuando uno postuló hace muchos años atrás, también tenía esa inquietud de cómo será la carrera, ¿no? Pero la carrera tú ya la vas haciendo, ¿no? En el interín, vas adquiriendo experiencia y la recomendación es que nunca se dejen llevar por pretensiones, a veces basadas solamente en el dinero, ¿sí? Porque ahí está el problema de la corrupción, ¿sí? El tener facilidad de acceso al dinero, ¿correcto? Frente a la falta de valores éticos y morales es donde las personas caen, ¿verdad? Por tener acceso rápido, dinero fácil, ¿verdad? Dinero fácil. No,
yo le recomendaría que todo en la vida es sacrificio, todo en la vida cuesta sangre, sudor, lágrimas, y por ende la principal recomendación es el esfuerzo. Es lo que yo les podría transmitir. Esfuerzo, esfuerzo. No hay mejor ganancia que uno logre en la vida que su experiencia. Bien ganada. Muchas gracias, doctor. Muy bien, chicos.